Hola, muy buen día, bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 23 de junio, mi nombre es Nelly y como siempre es un gusto estar aquí con todos, con toda la comunidad de DAB en español. Hoy vamos a continuar con nuestra lectura en el libro de Segundo de Reyes. Vamos a leer del capítulo 4 a partir del versículo 18 hasta el capítulo 5. Hoy vamos a leer todo el capítulo 5, estamos leyendo en la versión traducción en lenguaje actual. Y para dar un poquito de contexto, al día de ayer estuvimos leyendo acerca de esta mujer, una mujer muy importante en Sunem, que había tratado muy bien a Eliseo, se había preocupado porque cuando él estuviera en Sunem, pues tuviera una buena estancia. Entonces Eliseo un día le dijo a su siervo: ¿qué podemos hacer por ella? Pregúntale qué podemos hacer por ella. Y pues esta mujer dijo que pues no necesitaba nada, que tenía todo, pero el sirviente le dijo a Eliseo, pues no tiene hijos, su marido ya es anciano. Entonces Eliseo le dice: el próximo año por estas fechas llevarás en tus brazos un hijo tuyo. Y esto resulta que al año siguiente esta mujer pues sí tuvo ese hijo que Eliseo le había dicho. Y así en eso nos quedamos. Continuamos. Segundo de Reyes capítulo 4 a partir del versículo 18. El niño creció y un día fue a ver a su padre, que andaba en el campo con sus trabajadores. El niño se quejó y le gritó a su padre: ¡ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! El padre le ordenó a un sirviente que llevara al niño a donde estaba su madre. El sirviente lo levantó y se lo llevó a la madre. Ella lo sentó sobre sus rodillas hasta el mediodía, pero a esa hora murió. La madre subió al niño a la habitación del profeta y lo puso sobre la cama. Después salió, cerró la puerta, llamó a su esposo y le dijo: préstame a uno de tus sirvientes y también una burra. Necesito ir rápidamente a buscar al profeta. Enseguida vuelvo. El esposo le preguntó: ¿por qué vas a ir a verlo? Hoy no es día de fiesta religiosa, tampoco es sábado ni hay luna nueva. La mujer respondió: yo sé lo que hago. La mujer ordenó que prepararan la burra y le dijo a su sirviente: apura al animal, que no se detenga hasta que yo te diga. La mujer partió y fue a ver al profeta, que estaba en el monte Carmelo. Cuando Eliseo la vio, le dijo a su sirviente: mira, allá a lo lejos viene la señora del pueblo de Sunem. Corre a recibirla y pregúntale cómo están ella, su marido y su hijo. Cuando Geasí se lo preguntó, la mujer respondió que estaban bien. Pero cuando ella llegó a donde estaba Eliseo, se arrojó a sus pies. Geasí entonces se acercó para apartarla, pero Eliseo le dijo: déjala, ella está muy, pero muy triste, y Dios no me ha dicho qué sucede. Entonces la mujer le dijo a Eliseo: yo no le pedí a usted un hijo, ¿acaso no le dije que no me engañara? Eliseo le ordenó a Geasí: prepárate, toma mi bastón y ve a donde está el niño. Si te encuentras con alguien en el camino, no lo saludes. Si alguna persona te saluda, no le contestes. Cuando llegues, coloca mi bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño le dijo a Eliseo: juro por Dios y por la vida de usted que no volveré a mi casa si no me acompaña. Entonces Eliseo se fue con ella. Geasí llegó más rápido que ellos y puso el bastón sobre la cara del niño, pero éste no se movió ni dio señales de vida. Geasí regresó para encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no se mueve ni reacciona. Cuando Eliseo llegó a la casa, vio al niño que estaba muerto y tendido sobre su cama. Así que entró en la habitación, cerró la puerta y se quedó a solas con el niño. Después de orar a Dios, subió a la cama y se tendió sobre el cuerpo del niño. Puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. En cuanto el cuerpo de Eliseo tocó el del niño, éste comenzó a revivir.
El profeta se levantó y caminó de un lado al otro de la habitación. Después volvió a tenderse sobre el cuerpo del niño. Este estornudó 7 veces y después abrió los ojos. Eliseo llamó a Geasí y le dijo: llama de inmediato a la madre. El sirviente llamó a la madre y cuando ella llegó a donde estaba Eliseo, éste le dijo: aquí tienes a tu hijo. La mujer se acercó y se arrojó a los pies de Eliseo. Luego tomó a su hijo y salió de la habitación. Después de esto, Eliseo volvió a Gilgal. Por esa época no había qué comer en la región y todos pasaban hambre. Un día, Eliseo estaba sentado con los profetas y le dijo a su sirviente: prepara en la olla grande un guiso. Uno de los profetas que había ido al campo para juntar hierbas encontró un arbusto silvestre, cuyos frutos eran como calabazas. Llenó su capa con ellas y cuando llegó a la casa las cortó y las puso en el guiso sin saber qué eran. Después sirvieron el guiso a los profetas para que lo comieran. Mientras comían, ellos gritaron: Eliseo, hombre de Dios, el guiso está envenenado. No pudieron comerlo, pero Eliseo dijo: traigan harina. Ellos se la llevaron y Eliseo la echó en la olla y ordenó: sírvanles de comer. Esta vez todos comieron y no les hizo daño. Después llegó un hombre que venía de Baal Salisá, trayéndole a Eliseo 20 panes de cebada, hechos con harina de la primera cosecha, y además le llevó trigo fresco en una bolsa. Eliseo le dijo a su sirviente: dale a los profetas para que coman. Pero su sirviente dijo: ¿cómo hago para repartir esto entre 100 personas? Eliseo le repitió: dáselos para que coman, porque Dios ha dicho: ellos van a comer y aún sobrará. Así que el sirviente les dio de comer y tal como Dios había dicho, sobró comida. Capítulo 5. Naamán era general del ejército de un país llamado Siria. Era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho porque, por medio de él, Dios le había dado grandes victorias a Siria. Pero este valiente soldado tenía una enfermedad de la piel llamada lepra. A veces los sirios iban y atacaban a los israelitas. En una de esas oportunidades tomaron prisionera a una niña que fue llevada a la casa de Naamán para ayudar a su esposa. Esa niña le dijo a la esposa de Naamán: si mi patrón fuera a ver al profeta Eliseo que vive en Samaria, se sanaría de la lepra. Cuando Naamán se enteró de esto, fue a ver al rey y le contó lo que había dicho la niña. El rey de Siria le contestó: ve enseguida a Samaria, voy a darte una carta para el rey de Israel. Así que Naamán tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 vestidos. Partió de allí, llevando la carta para el rey de Israel, la cual decía: te envío esta carta para que sepas que Naamán, general de mi ejército, va de mi parte y quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se angustió tanto que rompió su ropa y dijo: yo no soy Dios, no puedo dar vida ni quitarla. ¿Por qué el rey de Siria me manda este hombre para que lo sane de su lepra? Seguramente está buscando un pretexto para pelear conmigo. Cuando el profeta Eliseo se enteró de que el rey estaba tan angustiado, le envió este mensaje: ¿por qué rompiste tu ropa? Deja que ese hombre venga a verme, para que se dé cuenta de que hay un profeta de Dios en Israel. Así que Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo: ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Los ríos Habaná y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Así que se fue de allí muy enojado, pero sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, usted la habría hecho.
con más razón debiera hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse. Naamán fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. Enseguida su piel quedó sana y suave como la de un niño. Luego Naamán y todos sus acompañantes regresaron a ver a Eliseo. Cuando Naamán llegó ante el profeta, le dijo: ahora estoy seguro de que solo en Israel se adora al verdadero Dios. Por favor, acepta un regalo de tu servidor. Eliseo le contestó: no voy a aceptar ningún regalo, lo juro por el Dios al que sirvo. Naamán le insistió para que lo aceptara, pero Eliseo no quiso. Entonces Naamán le dijo: permíteme llevar toda la tierra que pueda cargar en 2 mulas, porque de ahora en adelante voy a ofrecer sacrificios y ofrendas solo a Dios. No se los ofreceré a ningún otro Dios. Solo espero que Dios me perdone cuando mi rey vaya a adorar al templo de Rimón y yo tenga que acompañarlo. El rey se apoyará sobre mi brazo y tendré que arrodillarme en ese templo. Que Dios me perdone. Eliseo dijo: vete tranquilo. Naamán se fue, y cuando ya se había alejado bastante, Geasí, el sirviente de Eliseo, pensó: el profeta Eliseo ha dejado ir a Naamán sin aceptar ningún regalo. Voy a correr detrás de él para conseguir algo, lo juro por Dios. Entonces Geasí siguió a Naamán, y cuando éste vio que Geasí corría tras él, se bajó del carro y le preguntó: ¿está todo bien? Geasí contestó: sí, todo está bien. Eliseo me envió a decirle que 2 profetas jóvenes acaban de llegar de las montañas de Efraín. Él le ruega que les dé 3,000 monedas de plata y 2 vestidos completos. Naamán dijo: por favor, acepta 6,000 monedas de plata. Naamán insistió en que las aceptara y las puso en 2 bolsos, junto con los 2 vestidos. Todo esto se lo dio a 2 sirvientes suyos para que acompañaran a Geasí de regreso. Cuando llegaron al monte Carmelo, donde vivía Eliseo, Geasí tomó los bolsos que llevaban los sirvientes de Naamán y los guardó en la casa. Después se despidió de los hombres. Geasí entró en la casa y se presentó delante de Eliseo, quien le preguntó: ¿de dónde vienes, Geasí? No he ido a ningún lado, contestó Geasí. Pero Eliseo le dijo: yo sé que Naamán se bajó de su carro para recibirte, pues yo estaba allí con mi pensamiento. Este no es el momento de aceptar dinero, ropa, viñedos o huertos de olivos, ovejas, toros ni esclavos. Y como tú aceptaste el regalo de Naamán, su lepra se te pasará a ti y a tu familia para siempre. Cuando Geasí se separó de Eliseo, ya estaba enfermo de lepra. Su piel quedó pálida como la nieve. Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 31. Por esos días llegaron a Antioquía algunos hombres de la región de Judea. Ellos enseñaban a los seguidores de Jesús que debían circuncidarse, porque así lo ordenaba la ley de Moisés. Les enseñaban también que, si no se circuncidaban, Dios no los salvaría. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso y discutieron con ellos. Por esa razón, los de la iglesia de Antioquía les pidieron a Pablo y a Bernabé que fueran a Jerusalén y que trataran de resolver ese problema con los apóstoles y los líderes de la iglesia en esa ciudad. Pablo y Bernabé se pusieron en camino y algunos otros seguidores los acompañaron. En su camino a Jerusalén pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria. Allí les contaron a los cristianos judíos que mucha gente no judía había decidido seguir a Dios. Al oír esta noticia, los cristianos judíos se alegraron mucho. Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén. Allí fueron recibidos por los miembros de la iglesia, los apóstoles y los líderes. Luego Pablo y Bernabé les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos fariseos que se habían convertido en seguidores de Jesús dijeron: a los que han creído en Jesús, pero que no son judíos, debemos exigirles que obedezcan la ley de Moisés y se circunciden.
Los apóstoles y los líderes de la iglesia se reunieron para tomar una decisión bien pensada. Luego de una larga discusión, Pedro les dijo: amigos míos, como ustedes saben, hace algún tiempo Dios me eligió para anunciar las buenas noticias de Jesús a los que no son judíos, para que ellos crean en Él. Y Dios, que conoce nuestros pensamientos, ha demostrado que también ama a los que no son judíos, pues les ha dado el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también a ellos les perdonó sus pecados cuando creyeron en Jesús. ¿Por qué quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho? ¿Por qué quieren obligar a esos seguidores de Jesús a obedecer leyes que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido obedecer? Más bien, nosotros creemos que somos salvos gracias a que Jesús nos amó mucho y también ellos lo creen. Todos se quedaron callados. Luego escucharon también a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las maravillas y los milagros que, por medio de ellos, Dios había hecho entre los no judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago, el hermano de Jesús, les dijo a todos: amigos míos, escúchenme. Simón Pedro nos ha contado cómo Dios desde un principio trató bien a los que no son judíos y los eligió para que también formaran parte de su pueblo. Esto es lo mismo que Dios anunció en la Biblia por medio de los profetas. Yo soy el Señor su Dios y volveré de nuevo para que vuelva a reinar un descendiente de David. Cuando eso pase, gente de otros países vendrá a mí y serán mis elegidos. Yo soy el Señor su Dios. Yo había prometido esto desde hace mucho tiempo. Los que no son judíos han decidido ser seguidores de Dios. Yo creo que no debemos obligarlos a obedecer leyes innecesarias. Solo debemos escribirles una carta y pedirles que no coman ninguna comida que haya sido ofrecida a los ídolos, que tampoco coman carne de animales que hayan muerto ahogados, ni carne que todavía tenga sangre. Además, deberán evitar las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Hay que recordar que, desde hace mucho tiempo, en esos mismos pueblos y ciudades se ha estado enseñando y predicando la ley de Moisés. Esto pasa cada sábado en nuestras sinagogas. Los apóstoles, los líderes y todos los miembros de la iglesia decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, a quien la gente también llamaba Barsabás, y a Silas. Estos dos eran líderes de la iglesia. Con ellos mandaron esta carta. Nosotros, los apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén, les enviamos un cariñoso saludo a todos ustedes, los que viven en las regiones de Antioquía, Siria y Cilicia, y que no son judíos pero creen en Jesús. Hemos sabido que algunos de aquí han ido a verlos sin nuestro permiso y los han confundido con sus enseñanzas. Por eso hemos decidido enviarles a algunos de nuestra iglesia. Ellos acompañarán a nuestros queridos compañeros Bernabé y Pablo, los cuales han puesto su vida en peligro por ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. También les enviamos a Judas y a Silas. Ellos personalmente les explicarán el acuerdo a que hemos llegado. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no obligarlos a obedecer más que las siguientes reglas, que no podemos dejar de cumplir. No coman carne de animales que hayan sido sacrificados en honor a los ídolos. No coman sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro. Y eviten las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Si cumplen con esto, harán muy bien. Reciban nuestro cariñoso saludo. Entonces Bernabé, Pablo, Judas y Silas se fueron a Antioquía. Cuando llegaron allá, se reunieron con los miembros de la iglesia y les entregaron la carta. Cuando la carta se leyó, todos en la iglesia se pusieron muy alegres, pues lo que decía los tranquilizaba. Salmo 141. Protégeme, Dios mío. Himno de David. Dios mío, te estoy llamando. Préstame atención y ven pronto en mi ayuda.
Recibe mi oración como una ofrenda de incienso. A ti elevo mis manos como una ofrenda en la tarde. Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería. No me dejes tener malos pensamientos ni cometer maldad alguna. No me dejes tomar parte en fiestas de gente malvada. Considero una muestra de amor que una persona honrada me regañe o me golpee. Para mí sus reprensiones son como fino perfume. Dios mío, yo siempre te pido que castigues a los malvados. Cuando los gobernantes malvados acaben en la ruina, se acordarán de mis palabras y sabrán que les hablé con dulzura. Entonces la gente dirá, sus huesos han quedado esparcidos por el suelo. Por mi parte, Dios mío, de ti dependo y en ti busco refugio. No dejes que me maten. Líbrame de las trampas que esos malvados me tienden. Haz que sean ellos mismos los que caigan en sus redes. Pero a mí, ponme a salvo. Proverbios 17:23. El malvado se vende por dinero. Por eso hay tanta injusticia. Bien, bueno, así concluimos con nuestras lecturas del día de hoy. Se nos ha ido el tiempo, pero la verdad quisiera comentar algo súper breve en Segundo de Reyes, lo que leímos el día de hoy. Vemos este milagro en Naamán, que fue sano de esa lepra que tenía, como este encuentro con esa muchachita, ¿verdad? Que había llegado a la casa de Naamán pues a servir, ¿verdad? Y sabiendo ella conociendo a Eliseo, fue que Naamán puede recibir esta sanidad. Pero también vemos por otro lado que Naamán recibió esa sanidad de la lepra, pero luego vemos lo que pasó con el siervo de Eliseo, que él y toda su familia recibe esta lepra, y todo porque el siervo de Eliseo pues dejó entrar a su corazón un pensamiento como que a él no le pareció que que el profeta Eliseo no aceptara ningún regalo, y a él le pareció bien ir detrás de Naamán para conseguir algo. Y qué impresionante, porque en todo eso que él hizo, pues resulta que Eliseo también estuvo y se dio cuenta de todo eso. Y qué increíble que Gehazi hubiera actuado de esta forma, estando tan cercano a Eliseo. Y esto a mí me deja pensando, todo esto es aprendizaje, que el Señor nos ayude y que siempre nos guíe a no estar pensando pues lo que según nosotros creemos que es mejor, sino siempre buscar que el Señor nos guíe, siempre pedirle que nos ayude a guardar nuestro corazón. El pecado de Gehazi, pues no solamente cayó esa enfermedad sobre él, sino que desafortunadamente esto fue algo que alcanzó a su familia. Y bien, bueno, no nos despedimos. Si quieren pues bueno, mandar un saludo, alguna petición de oración o hacer sus comentarios, bueno, los invitamos a que nos dejen un mensaje a través de WhatsApp. El número es más 505 81 77 37 08. Para llamadas en México, el número es 55 41 70 75 22. Desde Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, el número para llamadas es 877 21 21 815. Nos va a dar mucho gusto escuchar sus comentarios, sus saludos o peticiones de oración. Y como siempre también comentarles que estamos en Facebook y en YouTube a través del usuario DAB Español. Bendecido día, los esperamos, primero Dios, el día de mañana, aquí en DAB en español. Bendiciones, amada familia de DAB. Saludos desde Holly Springs, North Carolina, Carolina del Norte. Estamos aquí pasando unos días con familia
de sangre, por supuesto, y aquí con ustedes, con mi familia espiritual. Gracias, David, por el salmo de esta mañana y recordarnos que Dios da vida en medio de las situaciones, en medio de las tribulaciones. Nos lo muestra este precioso libro de Hechos. A mí me dejó esta porción del capítulo 14, versículos del 2 al 7, dice, o entre esos versículos dice, pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el evangelio. Esto me muestra, familia, me recuerda en Proverbio 22:3, si vemos el mal, debemos de apartarnos, no porque temamos a aquellos que están actuando en contra de nosotros, sino por sabios. Y apartarnos, ¿para qué? Para continuar llevando el evangelio. En Hechos 8 también vemos una situación similar, que fue después de que mataron a Esteban, que Saulo hacía estragos en iglesia, dice el 8:3, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel, dice. Así que los que habían sido perseguidos, ¿qué iban haciendo? Iban predicando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaban a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y al ver las señales que hacía. Hicieron grandes cosas ellos después de la persecución que Saulo levantó después de la muerte de Esteban. Y dice el versículo 8 del 8, y había gran gozo en aquella ciudad donde ellos iban, predicaban, liberaban. Así que, familia, como nos decía David en el salmo de esta mañana, en medio de las situaciones, en medio de las tribulaciones, todos estamos pasando tribulación. En Los Ángeles seguimos con el caos de inmigración, pero ahora tenemos un problema mayor aún, que es esto de el conflicto de Israel con Irán, y nosotros involucrándonos también. Que gloria a Dios que hay alguien que está respaldando a Israel, pero esto es mayor problema. Pero no nos debemos de acongojar ni temer, ni estar en ansiedad con respecto a todo lo que está moviéndose alrededor de nosotros, sino que seamos como los discípulos en medio de las tribulaciones, con más ganas, con más alegría, con más gozo, llevemos el evangelio hacia adelante. No nos amedrentamos. Bueno, como sea la palabra, familia. Y este es mi pensamiento para ustedes. Les amo mucho. Oh, y otro pensamiento que vino a mí en esta mañana al hacer la lectura fue también de que demos gracias a Dios por todo lo que está sucediendo, porque pasamos de cosas pequeñas a cosas mayores. Entonces eso nos habla que no necesariamente lo que estamos viviendo está tan mal. Hay peores situaciones. Entonces nuestra actitud siempre debe de ser de dar gracias a Dios. Y también, familia, no paremos de dar gracias y levantar oraciones por nuestros mandatarios,
que el Señor tenga misericordia, vuelva los corazones, vuelva el corazón de nuestro presidente en los Estados Unidos, así como volvió el corazón de Saulo para hacer grandes cosas. Sea este hombre un instrumento para la protección y la salvación de muchos del remanente guardado por nuestro Dios hasta el día de hoy. Muchos israelitas físicos, al igual como el Israel espiritual. Damos gracias por la vida de este mandatario, Señor. Por fe miramos una conversión en su corazón, un cambio de altivez a humildad por amor a ti, Señor, y que tú hagas grandes cosas a través de él. Gracias, Señor, porque todas las situaciones no son eternas, tienen su fecha de expiración, terminarán, y ayúdanos a permanecer fieles en ti, llevando tu palabra, aprovechando cada momento para hablar de ti a aquellos que no te conocen, Señor, en medio de este caos, en medio de las tribulaciones, en medio de la desesperación. Sé tú la esperanza para que esté en nuestros labios para llevar a otros que no la tengan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bendiciones, mi amada familia, les amo mucho y fuerte abrazo y saludos desde Carolina del Norte en Estados Unidos. Amén.